Esta semana en la Escuela Sabática Universitaria estamos por estudiar el tema de la obediencia como fruto del reavivamiento. Y es que a manera de resultado, cuando vamos a Jesús, cuando estamos en comunión con Él, Él despierta en nosotros el deseo natural por obedecer. Y esa es la ley que Él dijo en San Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, incluyendo la obediencia, serán añadidas. Bienvenidos a este programa de Escuela Sabática Universitaria. Gracias por acompañarnos. Estamos por comenzar este estudio que será de mucha bendición, sin duda alguna, con la ayuda del Espíritu Santo. Rogamos que por favor queden con nosotros los próximos minutos al estudiar la palabra de Dios y que también estén en contacto con nosotros a través de la página en internet escuelasabaticauniversitaria.org. Sean todos muy bienvenidos a esta lección número 5 de este tercer trimestre 2013 en la Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos amigos a su programa de Escuela Sabática Universitaria. Una vez más es para mí un gran gusto darles esta cordial bienvenida. Hemos llegado ya a la lección número 5 de este tercer trimestre y estamos justamente analizando esos temas vitales que el pastor Mark Finley comparte con nosotros para poder llegar a experimentar un verdadero reavivamiento y una reforma en nuestras vidas. Vamos a hablar un poquito sobre esta lección que nos viene compartiendo el tema de la obediencia, y para esta ocasión invitamos a 3 compañeros para que compartan sus puntos de vista y quiero permitir que ellos se presenten ahora. Hola, yo soy Liliana Romero, estudio la licenciatura en Químico Clínico Biólogo y soy de Belice. Gracias Lili, bienvenida. Hola, mi nombre es Blanca Suaza y estudio la carrera de enfermería en la Universidad de Southwestern. Bienvenida Blanca, gracias por estar aquí. Hola, mi nombre es David Hermosillo y estoy terminando teología aquí también en la Universidad de Montemorelos. Muy bien, gracias. Es un grupo bastante es multidisciplinario. Tenemos a teólogos, enfermeras, químicos, etcétera. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar este estudio pidiendo la bendición de Dios. ¿Quién quiere dirigirnos en oración? Blanca, por favor, ¿quieres orar? Claro. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por tantas bendiciones que tú nos das, por la oportunidad de estudiar tu palabra abiertamente y compartirla con todos. Señor, te queremos pedir especialmente que mandes a tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en los corazones de cada persona que va a escuchar este repaso de la lección, y dirígenos, Padre. Gracias porque tú siempre nos escuchas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, obediencia, el fruto del reavivamiento. El versículo clave se encuentra en 2 Corintios 10, 4 y 5. ¿Quieres compartirlo, Lili, por favor? 10, 4 y 5. Así es. Porque las armas de nuestra milicia no son mundanas, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y cautivar todo pensamiento en obediencia a Cristo. Obediencia a Cristo. ¿Qué piensan ustedes cuando se viene a su mente la palabra obedecer, obediencia? ¿Qué imagen viene a su mente, David? Por ejemplo, ¿cuál es tu caso? Pues rápidamente mi mamá y los regañitos que nos daban ahí cuando éramos chiquitos de, hey, tienes que ser obediente, ser un niño obediente, la importancia de ser el niño obediente. Sí, yo creo que nosotros aquí más de alguno habrá, o esa imagen se vendría a su mente. ¿Cuál es tu caso, Lili? ¿Qué piensas con obediencia? Obediencia, y pienso, pues que mi mamá hablándome de no debes de hacer eso, debes de escuchar, shalala, todas las pequeñas pláticas muy serias que teníamos, ¿no? Y pues sí, o las maestras, obedecer. Incluso disciplina es lo que algo viene a mi mente también. Tu mente. Para mí es algo muy ligado, entonces... La obediencia, la disciplina. Qué bien, Blanca. ¿Qué piensas cuando escuchas obediencia, la palabra obediencia? Fíjate que se me viene lo mismo a la mente cuando era niña, pero es interesante que siempre se me viene cuando éramos niños, o sea... Como que cuando creces ya no es parte de, cambia la palabra como a responsabilidad, a otras cosas, ¿no? Pero fíjese, ¿cuán importante es la obediencia aún para nosotros, por ejemplo, en el ámbito estudiantil? Si no obedeces lo que tu profesor dice, si no haces caso a las indicaciones que él te da, pues simplemente... No pasa. Si entregas la tarea de última hora. Exactamente, que sucede mucho, fíjate, pero bueno. He escuchado muchos casos de gente sí, hay gente que hace eso. Claro. Hay gente, no sé. Pero es muy importante la obediencia. Ahora, tú dices como joven, como niños, ¿por qué como adultos no se menciona mucho la palabra o el término obediencia? ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes? Como dijo Blanca, o sea,
llega a un término como de transición, ya no es como que te están enseñando a obedecer. Se supone que como tú ya aprendiste, ya aprendiste a obedecer, entonces ahora es tu responsabilidad cumplir. Pero eso es en el campo teórico, porque la verdad muchos adultos no obedecen. Pues para eso hay leyes, hay como que siempre hay diferentes reglamentos para regir ciertas cosas, tanto en la escuela, en trabajos, las calles, por todos lados hay leyes y reglas que tenemos que seguir. Entonces, pues está en ti, se supone que debes ser responsable. En su mente está la imagen de un cristiano que no obedezca a las leyes o las normas o las reglas. Pues es que ¿Cabe hablar de un cristiano sin que practique la obediencia? Es muy contradictorio siempre, porque nuestra imagen del cristiano es alguien que es recto, y recto significa que también obedece ciertos lineamientos que hay en la sociedad. En el momento en que dices, no, pues no hace caso al tránsito, anda robando, anda haciendo cosas malas, pues es totalmente contrario. Sí, me parece muy interesante que pues en realidad es necesario, ¿no? La obediencia en nuestras vidas como cristianos principalmente, pero también como ciudadanos, como miembros de familia, en todo sentido, como padres, como hijos, en cada aspecto de la vida es necesario ser obedientes, pero simplemente como que cambiamos la palabra, ¿no? Como que ya obediencia es para los niños, cuando tú maduras ya eres responsable, eres, no sé. Pero fíjense, la obediencia es un valor que yo creo debemos rescatar mucho hoy en la actualidad, y seamos adultos, seamos jóvenes, necesitamos practicar eso, ¿no? Y yo digo necesitamos porque yo también, todos estamos involucrados. De repente somos desobedientes. Todos dependemos de todos, entonces necesitamos aprender con sumisión, con humildad, a obedecer a los demás. Ahora, pues sí. En este tema general del trimestre que habla sobre el reavivamiento, ¿qué papel juega la obediencia en el tema del reavivamiento? ¿Es importante? ¿No lo es? Si sí lo es, ¿por qué? Si no lo es, ¿por qué? ¿Qué piensan ustedes? Siento yo que en parte la obediencia cabe como una de las consecuencias en cadena de un reavivamiento, porque en sí, o sea, si uno ya es consciente de que quiere hacer las cosas bien, entonces empiezas a acercarte a Dios, empiezas a leer un poco más tu Biblia, empiezas a decir, no, ok, nace en ti ese deseo de mejorar, de hacer las cosas bien, y por lo tanto empiezas a obedecer a Dios. Empiezas a obedecer cosas que tú dices, no, pues como cristiano se supone que yo debo de vivir un estilo de vida aquí, debo tener un carácter más acá, o sea, entonces uno va obedeciendo características que se supone que uno debe de aplicar. Entonces, ya con eso, pues, siento yo que es muy ligado. Oye, Blanca, ¿qué onda con el reavivamiento y la obediencia? ¿Cómo están ligados esos dos términos? Pues yo creo que... Porque Lili dijo que la obediencia es consecuencia del reavivamiento. Y justo eso iba. Para mí también me suena, es consecuencia, pero a la vez como que también tienes que obedecer para entonces reavivar, ¿no? Es como que empiezas a obedecer a Dios en cuanto a mantener una relación con Él, en cuanto a estudiar tu Biblia, orar, todo esto, ¿no? Eso te va a llevar a un reavivamiento, lo cual estás obedeciendo, pero te va a ayudar a obedecer más, no sé. Pues es la potencia de tu obediencia. Porque en la lección de esta semana vimos que el derramamiento del Espíritu Santo hizo un cambio total en los apóstoles. Entonces, a partir de ahí fueron unas personas muy rectas, muy ejemplares. Pero si no hubieran obedecido a Jesús de ir y estar en Jerusalén orando, pues nunca habrían recibido el Espíritu Santo. Y a mí me gusta mucho que Juan 14:15 dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Inmediatamente después dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Entonces, justo antes de Jesús decirles, ¿saben qué les voy a mandar el Espíritu Santo? Le dicen, oigan, pero si me aman, por favor, guarden mis mandamientos, para que amen también al que yo les envío, que es el Espíritu Santo. ¿Por mandamientos crees que significa toda la Torá o todas las enseñanzas de Jesús? ¿O cómo podemos entender la expresión mis mandamientos? Porque una persona puede decir hoy, ok, yo guardo los mandamientos de Dios, pero a su forma, a su consideración. Pues es sencillo pensar que cuál es el mandamiento. Una vez llegaron a Jesús a preguntarle a los fariseos,
Oye, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Qué es más importante? La Torá, Deuteronomio, ahí, matar el corderito. ¿Qué es lo más importante? Y Jesús les dijo, es que ya se los había resumido. Amen a Dios con todo su ser y amen a su prójimo como a ustedes mismos. Entonces, pareciera que Jesús toma estos nuevos mandamientos, pero realmente son los mismos. Son los mismos. Están incorporados simplemente. Exactamente, entonces abarca todo. Entonces, si el mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo, tú obedeces amándolo, viene el don del Espíritu Santo y resulta que tienes más amor que dar porque el Espíritu Santo está contigo y Dios es amor. Entonces, de repente los apóstoles, viene el Espíritu Santo sobre ellos y se vuelven expertos en amor. Tienen demasiado amor para dar, tanto a Dios como para serle obediente, como para su prójimo, como para hacer todo lo que ellos hicieron por la humanidad en ese entonces. Entonces, de lo que yo entiendo, sería como que es tu decisión al inicio obedecer para que un reavivamiento pueda suceder en ti. Claro. Mira, agregando a esto, tengo 2 citas, Hechos 5:32 y 1 de Pedro 1:2. Vamos a repartir. David, ¿puedes encontrar Hechos 5:32? Ok. ¿O tú lo tienes ya? Ya lo tengo. Okay. ¿Y tú entonces la segunda qué es? 1 de Pedro 1:2. 1 de Pedro 1:2. Bueno, Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Muy bien, muy bien. Entonces, pues muy claro. Bueno, ahora 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces entendemos que un factor especial para el reavivamiento es el Espíritu Santo, pero ¿cómo se relaciona el Espíritu Santo con la obediencia? Ese es tu punto, quiero pensar. Sí, o sea que necesitamos, Dios da la obediencia, da el Espíritu Santo a quienes lo obedecen, pero también después de que Él te da el Espíritu Santo es para obedecer. Tú sigues obedeciendo. Exactamente, Dios da el Espíritu Santo para obedecer. Hay un pasaje, de hecho aquí también en Hechos 5, el versículo 29, que es bien interesante, ¿no? Respondiendo Pedro, los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y precisamente con este versículo quiero introducir la siguiente pregunta. Hechos capítulo 6 y capítulo 7 registran la elección de los diáconos, etcétera. Entre estos 7 diáconos que la iglesia escogió se encontraba un hombre llamado Esteban. Famoso Esteban. El famosísimo Esteban. Versículo 8 de Hechos 6 dice, Esteban, lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Y total, la historia es, lo prendieron, lo llevaron a la ante el consejo, y todo el capítulo 7, desde el versículo 11 del capítulo 6, viene el arresto y el juicio de Esteban, y todo el capítulo 7 es unas palabras impresionantes que Esteban pronunció. Ahora, la pregunta es, ¿qué aprendemos de esta experiencia de Esteban? ¿Cómo podemos aplicar este principio, valor de la obediencia que él puso por encima de su vida? Porque lo llevó a la muerte, obedecer a Jesús. Pues sí. ¿Cómo nosotros hoy en día podemos seguir el ejemplo de Esteban? ¿Tú crees que por obedecer a Jesús realmente pongamos nuestra vida en juego? Es como que un mito el decir que en algún momento nuestra vida va a estar en juego por Jesús. ¿Qué piensan? Vamos a irnos a un corte en breve. Perdón, Lili. Guarda esas palabras, ¿ok? Guárdalas allí. Vamos a ir a un corte, amigos. Enseguida vamos a regresar. Estamos comentando sobre el tema de la obediencia. ¿Cómo creen ustedes que Esteban vivió la obediencia de una forma práctica? Enseguida regresamos. Nada produce más satisfacción que ayudar a los que más necesitan. Aquí tendrás la oportunidad de unirte a otros estudiantes y docentes que trabajamos en muchos proyectos de servicio a la comunidad. Podrás hacer la diferencia en la vida de algunas personas que ya no sufrirán porque tú las has ayudado. Además, si tienes espíritu de servicio y aventura,
participarás en diversos viajes misioneros en el país y en el extranjero. Bienvenidos a su programa Escuela Sabática. Estamos ya de regreso y fuimos al corte muy breve con una pregunta. Estamos hablando sobre el tema de la obediencia y surgió el tema de Esteban. Así es que queremos analizar de una manera bien práctica y breve cómo Esteban vivió la obediencia. Muchachos, ¿ya leyeron la biografía de Esteban en Hechos 6 y 7? Estuvimos en este momento leyendo. Es muy interesante ese punto. ¿Cómo o qué aprendemos de esta experiencia? Bueno. Sobre el tema de la obediencia. Lili, ilústranos. Primeramente, lo que me gustó de esto era de que mi conclusión al final, Dios capacita a los que lo obedecen. O sea, porque el Espíritu Santo los ilumina. Lo que me gustó era en Hechos 6, el versículo 10, pero no pudieron resistir la sabiduría y el Espíritu con que hablaba. O sea, el Espíritu Santo Él permitió que el Espíritu Santo esté con él. Él obedecía a Dios. O sea, puso su obediencia a Dios ante todo. Entonces el Espíritu Santo lo podía utilizar exactamente. Él estaba lleno del Espíritu Santo que él podía transmitir eso. Y la gente lo percibía. Tanto en la manera como hablaba, en todas sus acciones, todo lo de él gritaba que él estaba con Dios. O sea, literalmente se podía proyectar. Qué bonito que se dijera eso de todos nosotros hoy en día, ¿no? Que sí. Aún a pesar de que vienes caminando 20 cuadras allá, bueno, no creo que puedas ver 20 cuadras, ¿no? 2 cuadras de distancia, se perciba, ¿no? Que eres diferente. Se pueda percibir, sí. Que eres diferente. ¿Qué aprendes tú, David, de la experiencia de Esteban? Pues, si quieres que venga el Espíritu Santo y vas a llevar esta vida de obediencia, tienes que estar listo y tienes que ser valiente. Para todo, ¿Por qué? Porque entre más obediente seas, más resistencia vas a encontrar. Entre más fiel seas, más te va a atacar Satanás. Este hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y poder, Esteban, dice el versículo 15 de Hechos 6, que todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Pero, ¿qué haces con el rostro de un ángel? Y es que entre más puro, diferente, obediente seas, más odio vas a tener de los que están en tinieblas. ¿Y qué hicieron con el hombre que tenía el rostro de un ángel? Pues lo apedrearon hasta que murió. Entonces, claro, si tú buscas reavivamiento, tienes que estar listo para lo que viene. Porque cuando Dios te dé el poder del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo transforme tu vida y empiece a obrar en ti, también va a ser el momento en el que vas a hallar la resistencia satánica. Porque va a decir, no, pues ya me está ganando terreno. Y tienes que tener el valor para enfrentar lo que enfrentó Esteban, que fue lo muerto. Blanquita, qué interesante, ¿no? Eso de Esteban. ¿Tú estarías dispuesta en algún momento a ser obediente a Dios hasta la muerte? No tienes que contestar sí o no, es una pregunta para reflexionar. Pero sí, agarramos piedras. Pero tienes razón, David. O sea, muchas veces vemos eso, que a las personas dices, no, pues qué linda persona es y por qué es tan cristiana y por qué le pasa tantas cosas. Son diferentes pruebas que también a veces son permitidas en nuestras vidas, pero tal vez para probar nuestra fe, tal vez para ser un ejemplo a los otros, a demás personas, porque muchas veces las personas, eso es lo que observan, ven cómo te comportas cuando estás en ciertas situaciones bien pegajosas o desafortunadas. Entonces, pues también Dios nos da yo creo que si le pedimos, realmente estamos dispuestos a obedecerle, Dios nos va a dar esa capacidad, nos va a dar ese valor para tener esa fe, para mantenernos firmes, porque no es algo fácil. Es cierto. Perdón, te quité la palabra en ese momento. ¿Vas a decir algo? Respecto a la experiencia de Esteban, estamos hablando todavía de eso. Regresa. No, ¿sabes qué se me viene a la mente? Quizás la diferencia es el por qué obedecemos. Porque uno
puede obedecer por miedo a las consecuencias de no obedecer. Es cierto. ¿Cuál es la motivación que nos lleva a que genere en nosotros la obediencia? Exactamente, y eso es lo que más se refleja quizás por la forma en que haces las cosas, por la forma en que obedeces, porque puede ser que mi mamá me pida ir a la tienda y puedo ir amablemente o puedo ir renegando y todavía... O puedes ir porque te conviene, ¿no? Porque sabes que vas a recibir algo a cambio, porque te obligan, hay tantos motivos. En estos días, amigos, quiero compartirles esto. Estaba leyendo en Mateo 11. Allí en Mateo 11 Jesús habla sobre Juan el Bautista. Entonces, mientras discutíamos o hablábamos sobre Esteban, se me vino a la mente el ejemplo de Juan el Bautista. Él también fue obediente, porque cumplió el rol que Dios le había asignado, que ser el preparador del territorio, del camino para Jesús, quien iba a allanar el camino, quien iba a preparar al pueblo. Y Juan Bautista cumplió su papel al 100%, de modo que dice Jesús en el versículo 11, entre los nacidos de mujer jamás se levantó otro mayor que Juan el Bautista. O sea, Juan hizo su papel, lo cumplió bien, fue obediente. Pero ¿cómo terminó su vida, David? Pues sí, encarcelado. En un calabozo terminó. Ni siquiera lo visitó Jesús en la cárcel. No, o sea, vinieron cosas malas como consecuencia de su obediencia. Ahora, es cierto lo que tú dices, ¿no? Si queremos un reavivamiento y si estamos dispuestos a ser obedientes hasta las consecuencias, debemos prepararnos para lo peor, porque estamos despertando oposición. Eso es un tema bien interesante. Ahora, vayamos a ver el máximo ejemplo de obediencia. Jesús. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 es como un canto donde Pablo está expresando esa obediencia sin precedente de Jesús, que lo llevó a humillarse, a anonadarse, a hacerse hombre, que eso era una gran degradación. Vamos a leerlo desde el versículo 5 hasta el versículo 11, ¿les parece? Tú el 5, yo el 6, tú el 7, tú el 8, tú el 9, tú el 10, yo el 10 y tú el 11. David, tú te quedas para comentarios finales. Sí, exacto. Ok, Filipenses 2:5. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. David, ¿qué significa que Jesús haya obedecido en todo, que se haya despojado a sí mismo? Bueno, pues aquí tenemos un claro ejemplo de la obediencia con la motivación correcta. Porque no solo es obediente, sino se hizo obediente siendo que él no tenía a quién obedecer. Jesús era Dios mismo. A sí mismo. Exacto, entonces a quién obedece, pero resulta que desde ahí Jesús se somete al Padre y dice, somos iguales, pero te voy a obedecer por amor a ellos, para darles ejemplo de obediencia, para ir a su nivel y poder rescatarlos ahí donde están y mostrarles la obediencia que produce el cambio. Y eso fue lo que hizo que produjo el cambio. ¿Por qué mataron a Jesús? Pues porque era muy obediente, era un ejemplo, brillaba demasiado, tanto que opacaba a los demás. Como Esteban, como decíamos de Esteban. Igual, incluso hay muchos paralelos entre Jesús y Esteban. Esteban leímos que hacía milagros y prodigios, Jesús hacía milagros. Su rostro resplandecía como rostro de ángel. Exactamente, y los dos son sacados de Jerusalén para matarles. Exactamente. Entonces, ambos se enfrentan al sumo sacerdote, ambos tienen un juicio con falsos testigos. Injusto. Entonces hay muchos paralelos y uno dice, ¿cómo es posible que hicieron lo mismo con Jesús? Viene Esteban y hacen lo mismo otra vez con Esteban. Bueno, pues que eso es. Y esa tradición continuó, ¿no? Porque vienen las persecuciones de los primeros siglos hasta la Edad Media. Y bueno, hoy en día no vemos una persecución literal. La profecía bíblica dice que vendrán tiempos difíciles, no sabemos cómo, pero vendrán. Y sucederá lo mismo. Qué buen paralelo entre Esteban y Jesús. Sí. ¿Qué entiendes, Lili, porque Jesús se haya despojado a sí mismo? ¿De qué se despojó? ¿O por qué se despojó? Porque yo había entendido un pedazo que Jesús le dolía separarse de Dios, porque en el momento que él, tomaba todo ese pecado sobre él mismo, entonces era como que lo estaban despojando de su santidad. Era como que él, en ese momento, él tenía todo el pecado del mundo, de las generaciones, de todo,
Entonces el pecado nos aleja de Dios. Y ese proceso era tan doloroso para él que era algo que él no quería hacer. Entonces él lo estaba haciendo en sacrificio, por obediencia, por amor, pero para salvarnos. Él sabía ese fin, sabía que tenía que sacrificar eso. Entonces para mí que él diera todo eso de él, ha de ser algo tan difícil, pero pues fue Dios. Fue el ejemplo perfecto. Léenos, Blanquita, otra vez el versículo 7 y versículo 8. Noten la escalera en forma descendente que Jesús siguió. Lee el versículo 7, por favor. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es una... No sé si está bien usada la palabra degradación. Yo creo que podríamos usar una humillación grandísima, ¿no? De ser Dios a ser hombre, y no solamente ser hombre, ser un hombre pobre, muy pobre, más pobre que quizá muchos otros, porque padeció muchas necesidades, y de ser pobre ir a la muerte, y no cualquier muerte, David, la peor muerte a la cual se pudiera condenar a una persona. Qué impresionante. Jesús fue el ejemplo máximo de obediencia. Ahora, para cerrar, quizá podríamos nosotros preguntarnos, ¿cómo nosotros podemos imitar ese ejemplo de obediencia de Jesús? Con esta pregunta terminaríamos, y podemos hacerlo en forma de conclusiones. ¿Cómo podemos nosotros imitar ese ejemplo de obediencia de Jesús? ¿Qué piensas? Por lo general, cuando pienso en el ejemplo de Jesús, pienso en la palabra humildad. Porque siento yo que él sí fue obediente, sí. Fue demasiado obediente a Dios, cumplió con todo lo que era necesario, porque eran cosas muy necesarias, muy importantes. Pero él hizo todo esto con una gran humildad de carácter. Porque, bueno, yo veo que mínimo en mí, a veces lo que a mí no se me da es la humildad. Siento yo que es con lo que más batallo. Entonces, ver una persona con tanta humildad, ser un ejemplo tan grande, se me hace muy impresionante. Entonces, de manera práctica, siendo humildes, podremos nosotros reflejar la obediencia de Jesús. David. ¿Cómo reflejar? Bueno, justamente ahí en Filipenses 2:13 tenemos: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, qué buen versículo. Si entendemos que la obediencia de Jesús fue lo que nos salvó, porque la obediencia fue lo que lo llevó a morir por nosotros, también entendemos que estando con Él, Él va a producir en nosotros tanto el querer como el hacer. El secreto es estar junto a Jesús. Exacto. Y Él produce la obediencia. Blanquita, un comentario final breve. Pues no se me viene a la mente quizás obedecer por amor, ¿no? Cuando estamos con la motivación correcta. Exactamente, porque cuando estamos cerca de Jesús, pues es a lo que nos va a motivar, ¿no? Así es, el tema de la obediencia es muy importante. Gracias, Lili, gracias, David, gracias, Blanca, por haber estado con nosotros, amigos. De esta manera terminamos esta lección 5 que nos habló de un tema vital para el arraigamiento, que es la obediencia. Gracias por acompañarnos. Les invitamos que queden con nosotros en nuestra página de internet, escuelasabaticouniversitaria.org. Vean las transmisiones, los videos, vean los artículos que ahí se publican. Todo es para el crecimiento espiritual. Nos vemos la próxima ocasión. Hasta pronto.